Buenas tardes y bienvenidos a este salón de grados donde va a dar lugar la ponencia Atención a los alumnos con discapacidad auditiva en el aula. Saludamos y agradecemos también la presencia a todos los estudiantes y profesionales que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. En primer lugar, si me permiten, voy a disculpar al director del Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado, el profesor Javier Hernández Varas, que le hubiese encantado estar con nosotros hoy aquí, pero bueno, pues ya sabemos que la agenda a veces nos impide. Agradecer en primer lugar a mi compañera, la profesora María Nieto, que ha sido la encargada de ejecutar esta ponencia y sobre todo agradecer la implicación que ha tenido con esta jornada. Por último, agradecer también a nuestra ponente y a Anabel y a su intérprete, Ainhoa, que hoy nos van a ayudar a comprender un poquito más la situación de nuestros alumnos con necesidades auditivas dentro del aula y también nos van a ayudar como docentes a afrontar este nuevo reto. Así que, María. Bueno, muchísimas gracias, Ana. En primer lugar, pues me sumo a los agradecimientos de mi compañera Ana. Muchas gracias pues, a todos los asistentes, a todos los que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube. Y bueno, pues tengo el privilegio de presentar a Anabel Úbeda Pérez, que va a ser la encargada pues, de llevar a cabo la ponencia de hoy. También pues, quiero presentar a Ainhoa Gutiérrez Cabrero, que va a ser pues, la persona que se encargue de interpretar y de dar voz a la ponencia. Lo comentaba antes con ambas, que desde la universidad estamos muy contentos de bueno, pues, poder celebrar webinars como el que vamos hoy a ser testigos, porque de cara al año que viene se pretenden pues, bueno, realizar cursos de capacitación en lengua de signos y también bueno, pues, se va a impartir una nueva mención en capacitación de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que se suma pues, a todo el abanico de menciones que hay ya en el grado de educación, el grado de magisterio. Todo pues, con el fin de romper todas esas barreras que comentábamos antes con Anabel y con Ainhoa y de, bueno, pues, de hacer una sociedad mucho más inclusiva para todos. No me voy a entretener, voy a presentar a la verdadera protagonista de la tarde de hoy, Anabel. Anabel, bueno, pues es la presidenta desde el año 2017 del Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila, que bueno, pues este centro lleva 30 años prestando servicios a las personas sordas. Anabel me comentaba que ha impartido charlas de sensibilización sobre pues, la comunidad sordas y sobre lengua de signos en institutos de Ávila y en otras entidades también, tanto de Ávila como de su provincia. Además, bueno, pues comentaba que se sentía especialmente orgullosa porque es profesora especialista en lengua de signos, un título que bueno, consiguió hace poco, del cual ella confiesa que se encuentra verdaderamente muy orgullosa por el reto que ha supuesto para ella. Bueno, sin más, cedo la palabra a Anabel, agradecer pues, la ponencia y sin duda alguna yo creo que vamos a aprender muchísimo de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a María, que este es su signo, y a Ana también quiero agradeceros por haber resumido de esta manera todo lo que vamos a hacer hoy. Muchas gracias. Quiero agradecer también a todas las personas que están aquí, porque yo al principio pensaba que no iba a haber nadie, que iba a ser solamente algo online y que no iba a haber nadie. Yo estoy acostumbrada a que las ponencias que hago sean de forma presencial y estoy encantada de que haya personas aquí también de manera presencial. Entonces voy a contar de forma resumida ciertas cosas muy interesantes y para que os deis cuenta un poco de lo que hay dentro de la comunidad sorda, de cómo es la comunicación y todo. Lo voy a explicar de forma muy clara, ¿vale? Entonces voy a empezar a explicarlo. El tema de lengua o lenguaje de signos es algo que da lugar a mucha confusión. Hay mucha costumbre de llamarlo lenguaje de signos y esa palabra en concreto, lenguaje, no es correcta. Voy a explicarlo de forma muy clara. Por ejemplo, la palabra lenguaje es la capacidad o el sentimiento que una persona tiene para poder comunicarse. Eso es lo que implica un lenguaje. Por ejemplo, los animales tienen un lenguaje propio.
los animales tienen un lenguaje propio que es solamente de ellos. Es un ejemplo que quiero poner. En el caso de la lengua, la lengua de signos es una lengua. Tiene un código, tiene un sistema, es un idioma. Es algo propio de una lengua, que conlleva los signos dentro. Tiene una gramática propia. Tiene también una estructura. Tiene vocabulario propio. Cada lengua tiene un vocabulario propio. En el caso de la lengua de signos también lo tiene. Entonces, en el caso para referirse a esta lengua hay que llamarlo lengua de signos y no lenguaje. Entonces, yo quiero que recordéis para siempre que no se debe decir tampoco la palabra sordomudo, el mudito, el que está enfermo, el sordito, pobrecito. No, esto no es así. Nosotros somos personas sordas y se dice tal cual, o personas con discapacidad auditiva, porque hay mucha costumbre de llamarnos sordomudos, porque sí que es cierto que esto viene desde muy atrás. Pero las personas sordas podemos hablar, tenemos una forma de comunicarnos, emitimos sonidos. Entonces, esto significa que no somos mudos. Pero sí que hay personas que a lo mejor pueden no emitir el habla. Pues sí, vale, ellos son mudos, pero no hay que confundir que una persona sorda sea también una persona muda. Entonces, no se nos debe llamar nunca sordomudos. Esto es algo que antes era así, sí que se nos llamaba sordomudos, pero al final, igual que la sociedad avanza, estamos en el siglo XXI. Esto debe ser de otra manera, ya se debe entender que nosotros somos personas sordas, no sordomudos. También quiero preguntaros algo, porque ¿vosotros creéis que la lengua de signos es universal? ¿Qué pensáis? Una pregunta para los que estáis aquí de forma presencial. ¿Creéis que es universal? ¿Por qué? Claro, no es universal, es una lengua, es un idioma, como cualquier otro de la lengua oral. Igual que en la lengua oral los idiomas son diferentes, en la lengua de signos esto también pasa. En España, por ejemplo, la lengua de signos también es diferente. Dentro de cada comunidad puede ser diferente. No es igual que en toda España. Igual que en la lengua oral hay diferentes acentos como el gallego, el andaluz, el catalán, son muy distintos. Pues esto pasa también en la lengua de signos, es lo mismo. Hay acentos diferentes dentro de la lengua de signos. Sí hay una lengua de signos a nivel nacional, pero cada una tiene sus propios signos o su propio acento que depende del lugar donde haya surgido. Entonces, esto significa que la lengua de signos no es universal. En la comunidad sorda hay hay muchas cosas diferentes. Tienen una identidad, tienen una cultura, hay una comunidad. Cada cosa es propia dentro de la comunidad sorda. La comunicación puede ser total dentro de la lengua de signos, pero hay variedades. También se puede hacer lectura labial, hay oralización, hay lectoescritura. También se puede comunicar una persona sorda a través de pictos, también con el dactilológico, que es el alfabeto. Después lo voy a explicar de forma más profunda. Quiero hacer un resumen un poco más general de todas las cosas. Las personas sordas, para comunicarnos con ellas, hay que, sobre todo, mirarles a los ojos, oralizar bastante, avisarles, por ejemplo, dando un toque en el hombro, para que sepan que nos estamos dirigiendo a ellos, con la expresión facial, que ahora lo voy a explicar de forma más clara. Algo que nos pasa ahora con el tema de las mascarillas, sobre todo a raíz de la situación de pandemia, la calidad de las personas sordas ha disminuido bastante, porque al final la comunicación se ha hecho mucho más complicada. Se nos ha complicado un montón el poder acceder a la lectura labial. Al final, muchas personas sordas, a mí como presidenta de la asociación, me han preguntado qué podían hacer, cómo podían acceder a esa lectura labial, no podían comunicarse de forma tan efectiva. Entonces, según fue evolucionando la situación de la pandemia, fuimos consiguiendo algo con las mascarillas transparentes, pero al final las hemos probado, hemos visto que no sirven, porque al final las mascarillas transparentes, en el momento de hablar, se acaban llenando de vaho. Al final nos impedía también esa comunicación. No funciona. Hemos probado con diferentes materiales, pero al final en todas pasaba lo mismo. Y actualmente, 2 años después, no sirve para nada. Al final estamos viendo que ya viene el fin de las mascarillas y estamos muy contentos porque esto sí que significa realmente que vamos a poder acceder a esa comunicación. Algo que hasta ahora no pasaba. Entonces,
cuando hay una persona sorda y nos queremos comunicar con ella, tenemos que estar de frente a ella y que tenga buena visibilidad. Si esa persona está al lado, no veo bien lo que me está diciendo, porque al final hay una parte de la cara y sobre todo de la boca que no puedo ver. Necesito entonces que esté siempre de frente. También necesito que haya iluminación, porque si hay oscuridad o si al final no me permite ver la cara, no puedo entenderle bien. Entonces necesito que esté en un lugar bien iluminado. También, en el caso de que una persona hable o grite, nosotros no lo vamos a escuchar, necesitamos que hable de forma tranquila, despacio y sin gritos, porque si no, también nos dificulta esa comprensión de la comunicación. Con esto que he dicho antes de darnos, por ejemplo, un toque en el hombro para avisarnos de que queréis hablar con nosotros, lo tenéis que hacer de una forma un poquito suave, porque si lo hacéis fuerte, al final nos podemos asustar. En el caso de que una persona esté lejos, tampoco nos puede llamar, entonces se pueden hacer movimientos con las manos o encender y apagar la luz, algo que a nosotros nos llame la atención y podamos observar a la persona que quiere comunicarse con nosotros. También en el caso de un suelo, por ejemplo, de madera, se puede dar golpes en el suelo, como acabo de hacer yo, y eso puede emitir una vibración que a nosotros nos llega, porque nosotros no lo escuchamos, pero sí podemos notar ese movimiento, esa vibración. Entonces, dependiendo de la persona sorda, porque hay algunas que no llevan audífonos, no van a escuchar si se emiten sonidos. Entonces, no todas las personas los llevan y necesitamos también esa llamada de atención de otra manera. En cuanto a la lectoescritura, hay personas sordas que no entienden de forma correcta los textos escritos. La comprensión es más complicada, entonces para comunicarnos de forma escrita tiene que ser a través de frases cortas y sencillas, especialmente si las personas son mayores, porque al final ellos no están tan acostumbrados a esa lectoescritura. Esto se puede apoyar con dibujos que les puede ayudar a ellos a comprenderlo mejor. También hay ayudas técnicas como por ejemplo los audífonos, el bucle magnético, el implante. Hay diferentes ayudas técnicas que nos ayudan también para poder tener un poquito de resto visual. Esta imagen que viene con la T nos ayuda mucho, por ejemplo, en lugares como en el Congreso, a personas que llevamos el audífono, porque lo podemos poner en esa posición y la persona que está hablando, a mí me llega esa voz y yo lo puedo escuchar perfectamente, sin problema, gracias al bucle magnético. La intérprete de lengua de signos, como es el caso de Ainhoa, tenemos varias figuras, además de la intérprete de lengua de signos. Aparte, está también la guía intérprete de personas sordociegas, que es algo muy diferente a la intérprete de lengua de signos, porque la persona sordociega no te ve cuando estás signando, necesita apoyarse en tus manos para que tú puedas hablar con ella. Esto es la lengua de signos apoyada. También existe la figura del mediador comunicativo, que es parecida a la figura del intérprete, pero no es la misma figura, porque el intérprete se encarga de interpretar y ya está, simplemente, a lengua de signos o a lengua oral. Pero el mediador comunicativo de lo que se encarga es de acompañar a la persona, de apoyarla y de adaptar su lenguaje a la necesidad que tenga. Después quiero explicarlo de forma más clara. También está el servicio de videollamada con intérpretes. Se llama S-Visual, pero esto se usa en el caso de que no haya intérprete presencial. Entonces se utiliza este servicio, es algo a nivel nacional y se utiliza en diferentes situaciones, que se puede, por ejemplo, si necesitas realizar alguna llamada, lo puedes realizar a través de este servicio. Ahora voy a explicar esto de forma más clara y más enfocado a la educación, que es algo muy importante. En infantil, en primaria, en secundaria, en general, en los ciclos formativos, en la universidad, en todo lo que engloba la educación, es muy importante saber que puede haber alumnos sordos. Y estos alumnos sordos, cuando están en una situación en la que el resto de los alumnos son oyentes, siempre deben tener la figura del intérprete de lengua de signos. Ojalá hubiese una figura de un profesor que pudiese hablar directamente en lengua de signos con ellos, pero dado que esto todavía no es así, se debe utilizar la figura del intérprete de lengua de signos. Pero es algo muy complicado porque si la clase del alumno, el horario del alumno tiene 5 horas, muchas veces se cubren con intérprete 2, 3 horas, porque el horario del intérprete al final es el que es. Entonces, ¿qué pasa en las horas restantes que no está el intérprete? Al final el alumno pierde información y es algo que es bastante difícil, bastante complicado. Entonces, siempre se debe colocar al alumno con discapacidad auditiva en la primera fila y de cara al profesor, que siempre pueda verle de manera directa.
También depende un poco del profesor. Si oraliza más, oraliza menos, sería conveniente, evidentemente, que le pudiese apoyar con una oralización mucho más grande. Pero también quiero contaros, relacionado con esto, algo personal de dónde estudié yo y cómo fue mi historia. Cuando yo era pequeña, estudié en el Colegio Santa Teresa, y ahí era un colegio de educación especial para personas sordas, pero no se utilizaba la lengua de signos. Cuando yo era pequeña, con 4 años, empecé el colegio y no había lengua de signos. Mis padres pensaron en llevarme, por ejemplo, pues a Madrid, a un colegio especial para personas sordas, pero mi padre al final decidió que no, que preferían que estuviese aquí en Ávila con ellos, y se enteraron de que el Colegio Santa Teresa era un colegio especial para personas sordas, pero que no se utilizaba la lengua de signos, que la forma de educar a las personas sordas era a través del oralismo, con un logopeda. Entonces yo tenía compañeros sordos con los que sí hablábamos en lengua de signos. No era una lengua de signos como tal, sino algo parecido a la mímica, algo que realmente no era lengua de signos. Con el paso del tiempo, más o menos cuando tenía unos 10 años, yo fui a un campamento. Y claro, yo me quedé sorprendida porque había muchas personas sordas utilizando la lengua de signos y yo, claro, no entendía nada. Con el grupo con el que yo iba no entendíamos nada, estábamos como asustados, decíamos, pero ¿y esto qué es? No sabemos nada, no entendemos nada. Y al final preguntamos y les preguntamos incluso si eran personas sordas y me dijeron, sí, somos personas sordas. Y claro, es que nosotros no sabíamos nada de lengua de signos, les explicamos que nosotros en nuestro colegio no la utilizaban, nos dijeron que en Madrid, en su colegio, sí que utilizaban la lengua de signos. Y claro, yo tenía muchas dudas, yo quería saber qué era eso y poco a poco me fui dando cuenta, me di cuenta de que me gustaba, pero nada, al final yo volví a mi colegio y seguí sin lengua de signos. Cuando terminé de estudiar en el colegio, fui al instituto, al Vasco de la Zarza. Y madre mía, al final a mí me fue bastante mal, porque la mayoría de los estudiantes eran oyentes, yo era la única persona sorda. Entonces llegué allí y estaba hasta asustada. No tenía intérprete, no había personas sordas, estaba yo sola como persona sorda. Entonces siempre me ponía en la primera fila para intentar mirar directamente al profesor. Los profesores me preguntaban que si les entendía, sí, yo les decía que sí, pero claro, al final acababa copiando los apuntes del compañero de al lado. Era una situación bastante complicada. Algunos profesores pasaban de la situación, otros sí se intentaban interesar un poquito más, dependía un poco de cada profesor. Al final yo tuve que esforzarme mucho y estudiar mucho para acabar sacando adelante estos estudios, hasta que al final lo conseguí. Después para mí fue una satisfacción personal porque me había costado mucho. Pero después de terminarlo fue cuando se creó la figura del intérprete. Y claro, yo pensé, jolín, ¿y esto por qué no ha sido antes? Pero bueno, esto fue en la época de los 90 y bueno, pues justo tocó que la figura del intérprete surgiera a partir del 2000. Entonces, al final fui consiguiendo estos títulos, conseguí mi trabajo y en el trabajo la verdad que muy bien, no he tenido problemas, porque todos los compañeros oralizaban bastante, nada de lengua de signos, no utilizábamos nada de la lengua de signos, pero al final nos entendíamos gracias a la oralización y a la costumbre. Al final, pues hasta ahora me ha ido bastante bien en este ámbito. Entonces, hace 5 años acogí este cargo de presidenta de la asociación. En los años anteriores había otro presidente, hubo cambios y bueno, pues probé este nuevo reto a ver qué tal. Y al final he ido aprendiendo mucho más también de la lengua de signos. Es algo que para mí ha sido también a nivel personal, me ha generado mucha más identidad dentro de la comunidad sorda. He podido ir a colegios, a institutos, a asociaciones, a un montón de sitios y bueno, ahora me voy a centrar en el tema de la educación. En el caso de educación infantil, primaria y secundaria, es algo delicado porque puede haber intérprete, puede no haber, como he explicado en mi caso, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí que hay colegios especiales que son bilingües con lengua de signos. Esto es algo totalmente positivo porque ahí significa que hay inclusión total entre personas sordas y entre personas oyentes. Hay profesores que saben lengua de signos, es la mejor idea. Aquí en Ávila, claro, ¿qué pasa? Que no hay esta situación. Sí que hay algunos niños sordos en colegios e institutos de aquí de Ávila, pero tienen presente la figura del intérprete. Lo suyo sería que los profesores supiesen lengua de signos, sería una idea maravillosa, pero claro, tenemos que contar con la figura del intérprete. Pero hay muchos problemas para
que esta figura esté siempre presente. Por temas de horario, al final llega un momento en el que se tiene que ir y ese alumno se queda perdiendo información de todo lo que está sucediendo en clase en ese momento. Entonces es una situación bastante complicada. Sería muy importante que los profesores supiesen lengua de signos para poder evitar estas situaciones. También, por ejemplo, si yo voy a un abogado y tengo que llevar a un intérprete, puede ser que tenga disponibilidad, pero también puede ser que no. Si el abogado directamente sabe lengua de signos, yo puedo comunicarme con él de forma mucho más cómoda, sería todo mucho más sencilla en el caso de todos los profesionales de educación, en los abogados, en todos los ámbitos profesionales. En el caso de los niños, también al ser algo mucho más visual, es mucho más fácil para ellos poder comprender al profesor si utilizase esa lengua de signos. Pero bueno, es algo que nos gustaría, pero que ojalá esas barreras pudiesen ir derrumbándose y que se consiguiese que todo el mundo supiese lengua de signos y fuese todo mucho más cómodo. La lengua de signos tiene una ley que la defiende a nivel nacional. Y esto significa que esta lengua de signos es una lengua reconocida en toda España. Es una lengua de signos que se comunica a través de las manos y tiene un valor muy importante. Esta ley defiende que estas barreras de comunicación desaparezcan. El alfabeto dactilológico es algo que muchas personas piensan que es en lo que se basa la lengua de signos. No todo se dice a través de las letras. Lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, en el caso de profesor, este es el signo de profesor. No hace falta estar deletreando cada letra para decir qué quieres decir profesor, simplemente se utiliza el signo y ya está. En el caso de alumno, este es el signo de alumno. No hay que decir tampoco cada letra, simplemente se dice el signo. Es algo que puede dar lugar a error porque al final son signos muy parecidos, uno es para adelante, otro para atrás, y el de profesor es hacia adelante porque como yo enseño quiere decir como que yo estoy transmitiendo mis conocimientos a los alumnos, y en el caso de los alumnos es que están adquiriendo esos conocimientos, por eso tienen estos signos. Hay muchos signos que están relacionados con el significado que al final tienen, pueden ser muy icónicos. Entonces, en el caso del alfabeto dactilológico, por ejemplo, las intérpretes cuando están interpretando normalmente utilizan signos, pero si hay una palabra en concreto que no tiene signos, se utiliza el dactilológico. Después continúa con los signos y se basa simplemente en esos signos. Pero también se utiliza el alfabeto dactilológico para decir el nombre de cada persona, porque nosotros tenemos la costumbre de decir, las personas oyentes, hola, yo me llamo, y decir el nombre. Pero en la comunidad sorda se dice primero el signo de la persona y después se deletrea el nombre. El signo se utiliza siempre dentro de la comunidad sorda para indicar a cada persona. Es como si fuese en la comunidad oyente el apodo de cada persona. Pues para nosotros lo que utilizamos es el signo. Suele ser algo propio de la persona, pues si lleva gafas, por ejemplo, eso, o en mi caso que es por los hoyuelos, pues es un dedo en el moflete. Dependiendo de cada persona puede ser algo propio. Cuando empezamos los cursos de lengua de signos, a los alumnos los vamos analizando y al final les acabamos dando un signo. Este momento de darles el signo se denomina como el bautismo de la persona en lengua de signos. Claro, no se utiliza solamente el deletreo dentro de la lengua de signos, sino que se basa en signos y nos apoyamos en el alfabeto dactilológico para ciertas palabras que no tienen signo o para los nombres. Entonces, esto hace que la lengua de signos sea mucho más bonita. También puedo enseñaros un poquito del alfabeto dactilológico si os interesa, porque hay algunas letras que pueden confundirse fácilmente. Cuando yo voy a los cursos presenciales es más fácil que en formato online, porque en los cursos presenciales si hay algo en lo que el alumno se equivoca, puedo ayudarle, puedo colocarle la mano de la forma en la que es, pero claro, en este caso que es algo online, hay una barrera ahí que no me permite ayudar a la persona a configurar de manera correcta ese signo. Entonces, para mí es un poco complicado eso, por eso yo siempre intento que las cosas sean presenciales para poder analizar a cada alumno y asegurarme de que la lengua de signos que está adquiriendo es buena y hago como un examen analizando a cada uno de los alumnos. Pero en formato online es un poco más complicado hacer esto, no sé si la persona lo está haciendo bien, si no, si le puedo ayudar. El año pasado me
me pasó que di un curso también online y me costó mucho hacer este curso, porque al final había personas a las que veía con poca iluminación, había personas a las que no veía bien, entonces yo al final sinceramente es que no estaba cómoda. Yo prefiero que todas estas cosas se desarrollen de forma presencial para poder ayudar de esta manera. Entonces, bueno, esto es todo lo que os quería contar y quiero agradeceros vuestra atención. Si queréis preguntarme alguna duda, si queréis consultar cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Anabel, por esta maravillosa intervención. Yo creo que nos ha ayudado muchísimo, pues sobre todo pues para aprender o también para recordar algunos aspectos pues que a lo mejor teníamos más olvidados, como comentaba contigo al inicio sobre la lengua de signos. Yo sí que tengo una pregunta y es, bueno, nosotros como docentes, cuando tenemos la figura del intérprete de lengua de signos, ¿cómo nos deberíamos de comportar? Es decir, es mejor, bueno, pues dirigirse directamente al alumno, o en algunas ocasiones es mejor primero dirigirse al intérprete para que sea el intérprete el que le pueda atender al alumno, o cómo es la manera pues, bueno, más correcta pues, para que a fin de cuentas el alumno se encuentre más cómodo y le llegue mejor el mensaje. Entiendo esta pregunta, muchas gracias por hacerla. La figura del intérprete, al final, en situación de alumno-profesor, por ejemplo, en una clase de matemáticas, cuando el profesor está explicando, el intérprete va interpretando todo lo que el profesor está diciendo en ese momento. Si el alumno tiene una duda, pregunta. Sí que es verdad que es un trabajo doble, porque al final, si el profesor directamente supiese lengua de signos, se le podría preguntar a él directamente, él podría responder, no habría tanto problema. Pero al final hay que usar la figura del intérprete, que es como un intermediario, es trabajo doble, es cierto. Por ejemplo, en una clase de lengua, cuando hay frases es algo que cuesta, porque al final tiene que pasar por el intérprete, se le tiene que explicar al alumno. El alumno, si tiene una duda, el profesor ya ha pasado a otro tema y el alumno todavía sigue con la duda anterior, porque tiene que pasar por la otra figura. Entonces puede suponer un trabajo extra. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda, o no sé si a través del chat de YouTube hay alguna duda. Vale, Chus tiene dudas. No sé. Vale, aquí viene el micrófono. Gracias. Vale, muchas gracias por la ponencia. La verdad que ha sido muy clarito, y sobre todo para los que trabajamos en educación. La verdad que nos abres muchas puertas a poder trabajar con niños que a lo mejor lleguen a nuestras aulas con alguna característica de las que nos has descrito. Sí que a lo mejor me gustaría que me comentaras o que nos dijeras de cara a las familias, porque hemos hablado a nivel del niño, pero de las familias sí que me gustaría saber el cómo se trabaja para que ellos también lo aprendan, si tenéis cursos con ellos o cómo lo hacéis. Gracias. Lo voy a explicar porque es algo importante. El tema de las familias es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, mi marido y yo somos sordos. Tenemos 2 hijos que son oyentes. Cuando nacieron, nosotros utilizábamos las 2 vías. Hablábamos en lengua de signos y también oralizábamos con ellos. Pero unos padres oyentes que tienen un hijo sordo, para empezar a comunicarse con él es algo muy difícil. Lógicamente los padres deberían ir a un curso o formarse en lengua de signos para en el futuro poder comunicarse con el hijo. Pero hay situaciones en las que los padres deciden que ese niño no se comunique en lengua de signos, sino que lo haga de forma oral. Esto pasa muchas veces. Yo conozco a varias personas que esto les ha pasado así. Es algo que respeto, yo no me puedo meter en ello. Esta es una decisión que al final la pueden tomar ellos. Yo sí recomiendo que se les forme en lengua de signos. Esto, el caso de que a los hijos se les decide educar en base al oralismo, es muchas veces provocado porque llevan un implante coclear y al final se pueden defender gracias a la oralización. Pero sí que es verdad que yo recomiendo que se utilice la oralización apoyada con la lengua de signos, porque en el caso del implante
no se entiende totalmente el mensaje que nos pueden dar de forma oral. Lo que da la comprensión completa al final es la lengua de signos. Entonces, una persona que lleve implante y utilice la oralización más la lengua de signos, al final va a tener una comprensión totalmente completa del mensaje. Pero yo repito esta decisión de los padres de que decidan no educarle en base a la lengua de signos. En el caso de un bebé que vaya al médico, que sea un bebé que ha nacido sordo y va al médico, sí que es verdad que en el ámbito sanitario se recomienda mucho el directamente ir al uso del implante coclear. Yo recomiendo que en este caso se pongan primero en contacto con la Federación de Personas Sordas, donde le van a poder presentar todas las opciones y no ir simplemente al implante coclear, porque la lengua de signos a una persona sorda al final es lo que realmente le ayuda a la comprensión. Es decisión totalmente de los padres y repito que yo conozco muchas situaciones de personas sordas que con implante han decidido basarse en la lengua oral, pero también personas que tienen lengua oral y tienen lengua de signos han desarrollado muchísimo mejor la comunicación. En mi época no existían los implantes, entonces al final la mayoría de las personas sordas utilizan la lengua de signos, apenas se comunicaban de forma oral, pero a partir de los implantes sí que es verdad que muchas de las personas sordas han empezado a comunicarse también de forma oral, pero yo lo que recomiendo es que utilicen las dos cosas, tanto la lengua oral como la lengua de signos. Yo en mi caso, de pequeña, la educación que tuve fue oralista y me forzaron a esa oralización. Yo me he apoyado mucho en los subtítulos, en todo. Toda mi familia es oyente. Entonces, yo sí tengo un hermano que también es sordo. Y nosotros sí que hablábamos con esa especie de lengua de signos que era más mímica, más otra cosa. Al final, esto evolucionó y se convirtió en lengua de signos y yo prefiero utilizar la lengua de signos. Actualmente, mis hijos, que son los dos oyentes, saben lengua de signos, es también su lengua materna. Nosotros nos comunicamos con ellos en lengua de signos. Si yo hay algo que no entienda, ellos me ayudan, me lo explican. Es una relación maravillosa también. Entonces, es importante que las familias se incluyan en esto y es una decisión que depende de los padres y yo la respeto, pero yo recomiendo siempre el apoyo de la lengua de signos. Aprovechando este tema, con la entrega de los Oscars hubo una película que fue premiada que se llama Coda, que está también relacionada con todo esto. La palabra coda significa que los padres son sordos y tienen hijos oyentes. Este hijo oyente es una persona coda. Por ejemplo, la intérprete Ainhoa es una persona coda porque sus padres son sordos, pero ella es oyente. Hay otras personas, intérpretes, que no son codas porque sus padres son oyentes. En este caso sí que es así. Yo os aconsejo que veáis esta película porque está muy relacionada con este tema y aparte es muy bonita. ¿Lo entendéis? Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno de los asistentes quiere realizar otra pregunta. Si no, yo creo que a lo mejor si es posible y no te importa, Anabel, si tenemos tiempo, yo creo que a lo mejor pues, nos podrías enseñar un poco del dactilológico, pues al menos de cara a saber presentarnos nosotros, cada uno. Pues muchísimas gracias, nosotros encantados de aprender y bueno, pues de tener esta oportunidad. Sí, encantada. Este es el dactilológico. Entonces, para que lo veáis claro, lo voy a hacer también. ¿Me veis bien con el micrófono y con todo? ¿Me veis bien? ¿Sí? Esta es la A. Se puede hacer de estas dos maneras, da igual, así o así. Depende... ¿Sí? ¿Me veis bien? ¿Sí? Depende de la persona el que quiera utilizar. La mayoría utiliza esta forma de decir la B. Ah, por cierto, una pregunta. ¿Hay alguna persona que sea zurda aquí de forma presencial? Vale, perfecto. Porque si hay personas zurdas lo tienen que hacer con su mano dominante, con la mano izquierda. No tienen que adaptarse a hacerlo con la mano derecha como hacemos las personas diestras. Ellos pueden utilizar su mano dominante, que en ese caso sería la izquierda. Yo tengo la costumbre de hacerlo con la derecha y al final es algo que puede dar lugar a error, pero cada uno con su mano dominante. Mi marido, que también es sordo, siempre utiliza la mano izquierda como mano dominante, entonces para mí es algo que al final cuesta un poco, pero él es zurdo, entonces pues es así, él lo hace así de esta manera, entonces a mí sí que es verdad que me cuesta un poquito más entenderle. Bueno, continúo. A, B, C, D, la D así. Es una letra que cuesta bastante, que a todo el mundo le causa confusión.
E, F, la F con el dedo gordo por fuera, la G, H, I, J, K. Es una letra que cuesta. Ahí, muy bien. Por eso, esto es lo que me gusta a mí, poder ayudar de esta manera. En online esto es súper difícil. Yo intento decirlo así de esta manera, pero al final es muy difícil. Entonces, porque la gente se acerca mucho a la cámara, es horrible. Y esto es lo que a mí me gusta hacer. K, L, L, M, N, ñ. La ñ es la única que es diferente en España, claro, en otros países esta no se utiliza. Es única en España. Ñ, O, P, Q, R, R doble, S. Hay que tener cuidado para que no se confundan la O con la S. La O es con las yemas de los dedos juntas y la S así, más separada. T se confunde con la F. En la F el dedo pulgar está fuera y en la T está por dentro. U, V, W, X, Y y Z. Muy bien. Es muy fácil. Bueno, poquito a poco tenéis que practicar. El dactilológico, gracias al dactilológico cada uno puede decir su nombre. Es muy fácil para que vosotros podáis practicar y podáis aprender a decirlo. Por ejemplo, en el caso de Ana y de María es muy fácil. Ana es así, es muy cortito, es muy fácil. Es muy fácil. Pero nombres largos pues ya tiene más complicación. En el caso de María también es fácil. Por ejemplo, tu nombre, ¿cómo lo dirías? No te preocupes, solamente tu nombre, que yo te ayudo para que nos lo digas. Ay. Muy bien, Beatriz. Es algo que practicando al final os va a salir, seguro. Después, cuando ya sepáis bien decir vuestro nombre, podéis tener un signo. Sí que es verdad que en los cursos, cuando os veo más días, os puedo ayudar a poneros un signo, porque al final el tema del signo es algo específico de cada persona para poder referirnos a ellas. Por ejemplo, en el caso de la tele, cuando hay personas famosas, pues estas tienen un signo y nosotros, entre los sordos, hablamos de estas personas famosas. Por ejemplo, puedes decir... podemos referirnos a una persona, por ejemplo, a un futbolista, Cristiano Ronaldo, su signo es este. O si nos queremos referir a Messi, Messi, su signo es este. En política, por ejemplo, el signo de Pedro Sánchez es este. El signo de Abascal es este. Antes, del presidente de Pablo Casado, el signo es este. De Pablo Iglesias, este es su signo. ¿Os dais cuenta? Al final son muy icónicos, algo muy visual, muy referente al significado. Entonces, en el caso del signo de cada persona es normalmente algo físico, algo que nos recuerda a esa persona. Para referirnos a una persona utilizamos este bautismo de los signos. Claro, en cada comunidad luego hay ciertas cosas diferentes, depende del lugar.
es algo que siempre tenemos y es importante también el dactilológico. Si, por ejemplo... ¿queréis que os enseñe los días de la semana? Es muy fácil. Lunes. Este es el signo de lunes. Yo me acuerdo que en los cursos online, un caso determinado de una alumna que, madre mía, para aprender el signo de lunes, hacía así, de esta manera, bueno, era imposible. Yo le intentaba decir que no, con la pantalla es que era muy complicado. Yo le decía, por favor, mírame, no metas los dedos así, mira, así, simplemente, pon las manos así, de esta manera, cierra el puño, coloca la mano de esta manera, lo pones así. Vale, me decía ella, al final hasta que consiguió. Claro, es que no la puedo ayudar, no puedo, de la forma online no puedo. Entonces, lunes, este es el signo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué os reís? Yo creo que porque es muy significativo. Que tiene mucha relación. Ahora que viene la Semana Santa, este es el signo de Semana Santa, es algo muy icónico por el tema de las procesiones, ese es el signo que se le ha dado a la Semana Santa. Jesús, este es su signo, es también está totalmente relacionado con lo que significa. ¿Queréis saber algo más? Los días de la semana ya los hemos visto, algo de animales o los meses o algo, signos de la familia, ¿qué queréis? Podéis elegir lo que queráis. La familia, vale. Son muy bonitos. Por ejemplo, papá, este es el signo de padre. El papá siempre desde la frente hacia la barbilla. Mamá. Hijo. Hermano. Primo. Tío. Abuelo. Para determinar el género es igual, o sea, la diferencia sería decir, por ejemplo, en el caso de tío, si yo digo esto, es despacio. En el caso para decir mi tío en masculino utilizo este signo. Para decir tía utilizo este otro signo. El signo es el mismo, lo que pasa es que se mete el género. También podemos apoyarnos en la lectura labial. Se puede decir abuelo o abuela, tío o tía de forma oral, pero es un trabajo, porque es un trabajo doble si metemos dos signos, entonces muchas veces se hace con la lectura labial. Tío, sobrino, cuñado, ¿cuál más de familia? Hemos dicho hijos, hermanos, primos, sobrinos, nieto, abuelo es de esta manera y nieto así. Son signos parecidos en el mismo lugar. Tío y sobrino también son signos que se hacen en el mismo lugar. Hermano, primo también. Son como parecidos. En el caso del padre y de la madre, para decir mis padres, se utiliza el signo de los dos de forma más rápida. En vez de decir solo padre o solo madre, se utiliza padre y madre más rápido. Suegro, suegro en la frente y suegra en el moflete. Suegro, suegra. Amigos. Claro, es que tengo muchos signos, pero ahora realmente no caigo en ninguno en concreto que os pueda decir. ¿Alguna cosa más que queráis que os enseñe? Por ejemplo, los colores. Los colores, este es el signo de azul. Azul, de esta manera. Amarillo. Rojo. Verde. Blanco, negro,
gris, morado, marrón, rosa, naranja y ya está. Muchas gracias. ¿Algo más que queráis saber? Me podéis preguntar algo de ciudades o de países o de animales o lo que queráis. ¿Cómo es el signo de la ciudad de Ávila? Ávila es este signo. Así, con los dedos así. Os voy a explicar por qué es este signo. Santa Teresa es muy famosa y el signo de monjas es así, de esta manera. Entonces se ha adaptado un poquito así para darle el signo a la ciudad de Ávila. Es por eso. Pero había otro signo que era este, antiguamente. Después se cambió porque al final este signo dicen que era referente a que en Ávila hace mucho frío y teníamos la nariz roja siempre. Entonces era como algo feo que se parecía al signo de payaso. Es algo como que al final ha evolucionado y se ha cambiado y se ha adaptado a este signo, que es más bonito. A mí me gusta más que el otro signo de antes. Este es el signo de Ávila. Arévalo es un signo muy parecido, con 2 dedos en vez de solamente con el índice y el pulgar. Ese es el de Ávila y en el caso de Arévalo se incluye el dedo corazón también. Este es el signo de Ávila. Por ejemplo, para decir Madrid, este es su signo. Salamanca. El signo de Salamanca es así porque es famoso por los toros. Entonces son cosas que se van adaptando para dar los signos. Por ejemplo, este signo es el de Segovia, es muy fácil. Esto todo el mundo sabe por qué es. Es fácil, al final por el acueducto. Burgos tiene este signo también por la catedral, porque este es el signo de catedral. Es algo que siempre adaptamos de forma muy, muy visual. León tiene también este signo. Zamora, no, este no sé por qué es, este no lo sé, pero es así. No lo sé, lo siento. Zamora es así. Soria, este signo se les dio porque la forma que tienen en el mapa es como si hubiesen cortado una cabeza, la forma de una cabeza. Eso me han dicho, es un poco raro, la verdad. Yo no lo sé, pero es lo que me han dicho. Valladolid tiene este signo por la V. Palencia, este es el signo de Palencia. Tampoco sé por qué es este signo. Hay muchos signos que no sabemos realmente por qué se les ha puesto. Hay algunos que sí, y además que se ve de forma muy visual, pero otros, como el caso de Palencia, que no lo sabemos. Esto es el signo de Barcelona, porque la bandera tiene también las líneas, entonces se adapta para el signo de Barcelona. Por ejemplo, Sevilla, este es el signo de Sevilla. Este es el signo de Málaga. Granada. Hay muchos signos. Y ya para acabar, ya que ahora estamos animados todos, ¿nos podrías enseñar a asignar la típica conversación de hola, ¿cómo estás? Adiós, algo básico. Básico. Sí, esto es muy importante, perfecto. Sí, es una pregunta muy buena además. Esto es hola, el signo de hola. O adiós también, se dicen los dos de la misma forma, hola y adiós, pero hasta luego es de esta manera. Hasta luego. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días, porque como amanece, sale el sol, buenos días. Este es el motivo del signo. Buenas tardes. Este signo es porque después de comer se toma el café, entonces es un poco adaptación para la tarde. Buenas noches, porque ya oscurece, se esconde el sol. Buenas noches. Por ejemplo, si te encuentras con una persona sorda, le puedes decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, mal, regular, fatal, lo que queráis. ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Tú a dónde vas? Pues yo voy al cine. Es una conversación muy breve, pero es importante que sepáis comunicaros así de esta manera, que se pueda adaptar de alguna manera. Es muy fácil. Hola, ¿qué tal? Yo me voy al médico. O yo me voy de compras. Lo que sea, lo que queráis. ¿Algo más? Bueno, no sé si alguien está interesado en aprender algún signo más o algún aspecto que a raíz de todo lo que hemos estado viendo se le haya ocurrido. Yo creo que nada más. ¿Hay alguna duda o algún aspecto? Yo sí que te quería preguntar, Anabel, sobre el tema de que, claro, no sé si nos podías contar un poquito más, porque imagino que la lengua de signos no es lo mismo aquí en España que en Inglaterra, a lo mejor, depende de los idiomas, e incluso también aquí en España creo que tenemos pues distintos dialectos, no es lo mismo la lengua de signos catalana que bueno, pues que la española. No sé si nos podrías contar un poquito más sobre este aspecto. La lengua de signos, en la española, a nivel mundial, la mayoría, sabéis que lo que se utiliza es el inglés en la lengua oral. En lengua de signos pasa lo mismo. Hay un sistema internacional de signos que está basado en el inglés y es complicado, cuesta un poquito. Por ejemplo, en el caso de papá, del signo de papá, en el sistema de signos internacional se utiliza este signo para decir papá. En vez de decir mamá, se utiliza este otro signo. Entonces, para decir hijo, ellos utilizan este signo. Es algo adaptado en la lengua de signos inglesa. Es lo mismo que en la lengua oral, pasa en la lengua de signos. Es algo que se adapta desde esta lengua. Es algo que cuesta también y es difícil porque muchas personas sordas, claro, no saben inglés. Entonces, la lengua de signos inglesa no la entienden y este sistema de signos internacional tampoco lo llegan a entender del todo. Por ejemplo, en el caso de una persona sorda que viaja, pues, por ejemplo, a Francia, si le hablan en francés, claro, evidentemente no lo va a entender. Si le hablan en inglés, pues porque la mayoría lo sabe, pues podría entender, pero claro, en el caso de las personas sordas es que no se entiende. Al final lo que se acaba apoyando es en la mímica, porque es algo mucho más visual o a través de fotos. O, por ejemplo, si van a un restaurante y no saben lo que quieren pedir, pues se les puede señalar, o si el menú tiene fotos o se le puede dar, se le puede indicar, perdón. Contexto es mucho más difícil en otra lengua. También en el móvil, a través de diccionarios, se puede buscar, o traductores, se puede buscar una forma de acabar llegando a una comprensión con esa persona, pero es algo que cuesta bastante. Nos apoyamos bastante en lo visual, pues como es la mímica o otro tipo de cosas. Esto pasa en Francia, en Italia, pero claro, se debería hacer algo a nivel internacional, pero es que al final, como la mayoría de las personas son oyentes, pues es que para las personas sordas es mucho más complicado porque somos una minoría y es mucho más difícil. Entonces yo, si por ejemplo me voy de viaje en vacaciones a Europa, esto significa que me puede costar mucho llegar a entender todo. Puedo tener una persona, un guía que hable en español, pero si no sabe hablar en lengua de signos, al final yo tengo que estar siempre en primera fila para apoyarme en su oralización, tengo que estar ahí mirando y si le quiero preguntar algo, oye, ¿y esto cómo? Pues al final hay una comunicación, pero no es una comprensión total. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel. Bueno, si no hay ninguna duda más, yo creo que podemos despedir este fabuloso webinar. Muchísimas gracias por acercarnos y por enseñarnos un poquito de lengua de signos. Gracias por ayudarnos a visibilizar y también a mejorar nuestras herramientas como docentes, pues para lograr una mayor inclusión dentro del aula y también dentro de la sociedad. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias a todos los que nos veis desde el canal de YouTube y bueno, pues yo creo que podemos dar por concluida esta formación. Muchas gracias a todos.